Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones con Espíritu de Progreso y esta vez tenemos un tema interesantísimo porque vamos a hablar de nuestro programa En Serio, que es la obra de teatro con la que educamos a adolescentes entre 13 y menores de 18 años en la prevención de no tomar alcohol. Hoy nos acompaña Ana, que es nuestra gerente de sociedad y sostenibilidad, y Silvia Llorente de la Fundación Cine en las Montañas. Entonces vamos a tener un espacio de conversación y sobre todo de mucho aprendizaje, porque entiendo, Ana y Silvia, que uno de los retos es llevar esta obra de teatro hacia todos los rincones de Colombia, ¿sí? Hacia las regiones, pero también hacia la parte rural de Colombia. Entonces, si quieres, Ana, explícanos un poco de qué se trata la obra, cómo llegó allá y cómo fue esta alianza que nos permitió llegar a casi 1000 adolescentes. Bueno, la obra de teatro se llama En Serio en Latinoamérica, a nivel global se llama Smashed y es una obra que pertenece, digamos, los derechos pertenecen a Collingwood Learning, que es una empresa inglesa especializada en educación a través de la cultura. Ok. Entonces tenemos una obra de teatro maravillosa que dura aproximadamente 45 minutos, en la que los adolescentes se ven reflejados en todas las escenas o todas las situaciones que pasan a lo largo de la obra y se les muestra de manera muy divertida, muy dinámica, pero también muy directa todas las consecuencias negativas de consumir alcohol en temprana edad o siendo menores de edad. Pero lo bonito también es que esta obra tiene una versión película. Ok. Entonces, esta película es una película interactiva, porque uno pensaría como que se pone play y ya está, no, pero es una película que hace conversar a los chicos, inclusive con los protagonistas de la película, entonces genera muchísima conversación y muchísima actividad. Al final de la obra o la película, dependiendo cómo la estemos mostrando, hacemos un pequeño taller para reforzar conocimiento y sobre todo para reforzar también líneas de ayuda en el momento en que de pronto ellos visualicen o crean que están pasando por una situación de riesgo con respecto al consumo de alcohol. Nosotros al año impactamos a 100.000 adolescentes Wow. en todo Colombia con estas obras de teatro principalmente y también con un pedazo, pues en algunos lugares del país, con la versión película. Nos pusimos un reto y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esta obra cada vez más incluyente? ¿Cómo podemos salir un poco de las ciudades principales e intermedias e irnos a zonas rurales, teniendo en cuenta que Colombia es un país que tiene aproximadamente el 30% de la población en zonas rurales, pero que asimismo tiene sus barreras, digamos, de acceso en Sí. muchos casos, barreras geográficas, de internet, incluso muchas veces de energía y demás. Entonces, cuando nos propusimos cómo llevamos esta obra o esta historia más bien a las zonas rurales, nos pusimos en la búsqueda y encontramos un aliado increíble que es la Fundación Cine en las Montañas, que ya Silvi nos va a contar de qué se trata. Y esta fue la manera en la que en 2 semanas logramos impactar a casi 1000 jóvenes en Caldas, en 9 municipios de Caldas, que es aproximadamente el 30% de lo que habíamos logrado en 3 años, Wow. impactar en zonas rurales y además habíamos llegado con la obra en vivo a ese 30%. Pero al tener esta película, pues nos permite también un mayor alcance y llegar a otros lugares de una manera, digamos, más costo eficiente, pero de igual forma muy efectiva. Ujú. O sea, yo creo que esto es el sueño hecho realidad para cualquier persona, organización que lidere temas de sostenibilidad, o sea, cómo escalar su programa y el impacto, ¿no? Y Correcto. siendo costo eficiente. Entonces, Silvia, cuéntanos también, primero, de qué se trata la Fundación Cine en las Montañas. Aquí está la gente que te está viendo, porque quizás no todos tienen el contexto, y luego cómo hicimos para traer esta iniciativa y de qué manera se materializó en Caldas. Bueno, la Fundación Cine en las Montañas es una fundación, nosotros estamos como obligación a difundir el cine colombiano Ujú. y llegar a los territorios más alejados de Colombia, ¿no? Ok. El tema es la democratización de la cultura, del arte, ¿no? Y con una visión muy ambiental. Ok. Con esto creamos un programa que se llama Pedaleando Cine, que es una bicicleta que a través del pedaleo se almacena la energía en una batería y de ahí Wow. sacamos la energía para las proyecciones. Ujú. Entonces, cuando Ana nos convocó, dijimos, no, qué maravilla, y pudimos ir a Caldas, como te contaba, hicimos en 15 días una ruta por los 9 municipios, entonces estábamos un día en cada uno, llegando, ¿no? Primero
escuelas donde estábamos con los jóvenes y les mostrábamos primero que ellos pedalearan para, ¿no? para generar la energía y poder después ver la película de prevención en el consumo de alcohol. Entonces fue hermosísimo. Y una pregunta, bueno, como pueden escuchar, Silvia no es de Colombia. Quizás, Silvia, tú conoces mucho más Colombia que mucha gente que quizás nos esté viendo hoy. Y si quieres hablarnos un poquito de ese propósito personal que te trajo a ti a, primero a nuestro país y luego a tener una fundación que a través de la generación de energía de manera totalmente, no sé si ahí me corriges si yo pudiera decir totalmente natural, ¿cierto? ¿Por qué de alguna manera tocar o abrazar ese lado de la sostenibilidad que es diferente, pero que le aporta muchísimo a la región? ¿Cómo nació el proyecto? Bueno, yo vine hace 16 años de vacaciones a Colombia, Ajá. me enamoré completamente y acá me quedé. Ajá. Hace 13 años que con mi socio nos fuimos a vivir a Salento y ahí empezamos, ¿no? con el tema primero el Festival de Cine y viviendo en zona de vereda se nos iba muchísimo la luz. Ok. Entonces yo era como, no, pero acá toca hacer algo. Investigando vi este modelo de la bicicleta y yo dije, no, este es un modelo increíble para poder llegar a las comunidades y explicarles que hay otros sistemas de energía y que uno haciendo gimnasia se puede, ¿no? Como tener su propia energía y tenés un 2x1. Sí. Haces gimnasia, tenés la energía, se va la luz y uno puede seguir trabajando teniendo un computador, cargar el Wow. celular. Y nos pareció una idea como muy, muy buena y hace 12 años la empezamos a hacer llevando a las comunidades rurales del Quindío básicamente y después nos convocaron para ir a otras regiones del país. Hemos estado en La Guajira, hemos estado, no sé, en Chocó, Tumaco, ¿no? en varias regiones rurales, porque el proyecto básicamente también estaba pensado en esto, en llegar a estas comunidades, ¿no? que el acceso a la electricidad es como mucho más ineficiente y hay muchas más problemáticas que en las capitales. De acuerdo. Y Silvia y Anis, nosotros como Diallo estuvimos en las primeras sesiones en Caldas, pero tú junto al equipo de la obra también de teatro, estuvo las 2 semanas completas, ¿cierto? Así que tú pudiste vivir la experiencia Total. y compartiste con cada uno de estos 900 jóvenes, de los profesores, generalmente fueron en instituciones, entiendo, en Exacto. colegios. ¿Cuál fue, Silvia, como el principal aprendizaje que te trajiste en llegar a las regiones con esta obra como tal o con la película en este caso? Bueno, primero yo soy una enamorada de las regiones de Colombia y a cada lugar que uno va, a cada comunidad campesina o indígena o afro, realmente siente mucha riqueza cultural que tiene el país y eso me parece ya de por sí increíble. Nosotros hacíamos un ejercicio muy bueno, creo yo, me parece que dio resultado, que cuando cargábamos las baterías, dejábamos un poco la batería cargada y cuando íbamos al otro municipio contábamos que la comunidad anterior había participado en cargar esa batería para que ellos pudieran ver la película, ¿no? O sea, era Porque como una también cadena. como una cadena, Ajá, ¿no? qué Como bonito. para fortalecer también un poco la ruta y fortalecer, ¿no? Como la identidad del territorio, que no sintieran que, bueno, solamente llego acá y nada más, sino que ellos también sintieran eso, que había una ruta, que había un contexto, que había realmente un motivo de por qué estábamos en los 9 municipios de Caldas. Y me parece que eso los chicos lo entendieron muy bien. Yo creo que, ¿no? En esto cuando la bicicleta la poníamos ahí también a propósito un poco más durita para que Ajá. hicieran el cargue de energía, era mostrarles y que ellos sintieran que cuesta, ¿no? Que la energía no es simplemente que yo voy y enchufo, sino que, ¿no? Todo tiene un costo y uno tiene que ser consciente del costo que tienen las cosas. Fue maravilloso ver, obviamente en colegios teníamos por ahí como 120 niños, 130, pero también llegamos a un municipio de Marulanda que se llama Monte Bonito, Ajá. que es un municipio muy chiquito, o sea, como tiene 60 estudiantes en total, Wow. ¿no? Y me parece que por ahí lo más importante es llegar como a esas comunidades más chiquitas donde el impacto realmente es mucho más valorado, ¿no? Ellos realmente se conectan por ahí mucho mejor. Total. Y Ana, hablándonos en la generalidad, un poco más de en serio, sé que, y lo celebro mucho, que siempre va más allá. Hemos tenido ediciones incluso para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. Entonces, cuéntanos, adicional a llevarlo a regiones o a la ruralidad, ¿qué otras iniciativas relacionadas a diversidad
hemos tenido con la obra. Precisamente esta que tú estás diciendo, o sea, estamos llegando por primera vez, estuvimos llegando a colegios o instituciones que tenían dentro de pues, sus estudiantes personas en condición de discapacidad auditiva. Entonces hicimos la obra con lenguaje de señas de los mismos estudiantes, de los mismos profesores. O sea, no fue que hubiéramos contratado como personas adicionales, sino que ellos mismos se ofrecieron para traducir en simultánea la obra de teatro. Yo creo que esa fue una apuesta súper bonita. Y como decía Silvia, o sea, yo creo que también, como hemos tratado siempre, es de llegar a lugares donde no hemos llegado, no solamente por generar el impacto con el mensaje que queremos, sino porque normalmente a sitios un poco más alejados no llegan narrativas de educación, no llegan otro tipo de experiencias. Entonces, por ejemplo, inclusive ahorita, claro, la película la pasábamos en formato cine porque justamente lo que se infla, digamos, con la energía producida es una pantalla grande, tamaño cine. Y en estos sitios, pues para que las familias o cualquier persona pueda acceder al cine, les toca viajar, ¿no? Porque ahí no hay un cine. Entonces, no es solamente pensar en cómo yo puedo llevar mi mensaje de prevención de consumo de alcohol, que obviamente es el más importante, pero yo como también puedo impactar este tipo de comunidades con experiencias que normalmente no tienen y que históricamente no han tenido. Entonces, ese es un poco como nuestra apuesta también, obviamente sin descuidar las ciudades principales, las ciudades intermedias y demás. Es como somos un poco más incluyentes, llevando no solamente un mensaje, sino una experiencia diferente. Y Ana, esto, o sea, es decir, trabajar en la prevención y en la cero tolerancia de consumo de alcohol por parte de menores de edad es una de las prioridades de Diageo. Correcto. Si quieres, háblanos un poco de ese pilar de consumo responsable, o mejor dicho, tomar decisiones responsables frente al consumo de alcohol. ¿Cuáles son esos frentes en los que desde Diageo estamos trabajando y que también abraza a esta iniciativa de la obra de teatro? Bueno, por un lado es esta, ¿no? Menores de edad, ni una gota de alcohol, ni de nuestras marcas, ni de ninguna otra. Entonces hacemos un trabajo muy fuerte, principalmente con esta obra de teatro, pero también estamos viendo cómo llegamos a los puntos de influencia de los jóvenes, que son los docentes, los padres de familia, ¿no? Porque al final del día, pues están al cuidado de ellos. Totalmente. Y van a replicar posiblemente lo que ellos puedan ver. Y por otro lado, los adultos que ya deciden consumir alcohol, lo que hacemos es constantemente durante todo el año a través de diferentes iniciativas educarlos para que tengan un consumo moderado. En Diageo claro, nos gusta que las personas celebren y disfruten la vida con nuestras marcas, pero de manera moderada. Desde ningún punto de vista nos interesa que se excedan en el consumo de alcohol. No promovemos en una sola sentada que consuman muchísimo, a pesar de que eso vaya en contra posiblemente de las ventas, como muchas veces pueden llegar a pensar. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Entonces, para eso tenemos iniciativas que comunican o educan acerca de mensajes muy sencillos, muy básicos, pero que pueden realmente cambiar el curso de una noche, de una celebración. Como por ejemplo, óigame, hidrátese, ¿no? Si va a tomar alcohol, manténgase hidratado, alterne cada trago con agua. Coma, no se le olvide comer. No se vaya a subir a un carro si ha tomado. Y pues tenemos también educación acerca de otros conceptos un poquito más complejos, como trago estándar, en donde la gente empieza a entender que alcohol es alcohol, que no se trata de lo que te tomas, sino realmente de la cantidad, de cuánto te estás tomando, para hacerlos un poco más conscientes del tema. Y esto es un esfuerzo que hacemos los 365 días del año, tanto la prevención como la educación, y nos apalancamos también muchísimo en los eventos y en los momentos importantes de consumo del país, en donde nuestras marcas además son protagonistas. Sí, entonces entiendo que hay una labor todo el año de prevención, mejor dicho, de promoción de consumo de alcohol para aquellos mayores de edad que decidan hacerlo y de prevención en menores de edad. Muchas veces, Ana, se desconoce por qué esta prevención en menores de edad, o sea, por qué es definitivamente un no que los menores de edad tomen. ¿Cuál es la razón detrás de? Bueno, hay muchas razones y es que hay muchos riesgos asociados al consumo de alcohol en menores de edad.
Primero, el cerebro de las personas no se termina de desarrollar sino hasta que tienen 25 años. El consumo de alcohol interfiere con el desarrollo normal de este cerebro. Segundo, las probabilidades de adquirir ciertas enfermedades que pueden estar relacionadas con el consumo de alcohol se incrementan mucho. Diferentes tipos de cánceres, enfermedades del páncreas, enfermedades del hígado. Entonces, hay muchas enfermedades físicas que si tú consumes alcohol siendo menor de edad, incrementa las probabilidades de adquirirlas. También el tema de salud mental. Entonces, esto también te puede afectar, inclusive temas de salud mental y comportamientos sociales. O puedes tener también problemas, obviamente, si tú tomas alcohol sin saberlo controlar, siendo menor de edad, con todo lo que he hablado, pues es muy posible que te metas en problemas, ¿cierto? Entonces, que puedas empezar a tener problemas con tu círculo social, pero también inclusive puedes tener problemas con la ley, ¿no? Empezando porque es ilegal consumir alcohol siendo menor de edad o vender alcohol siendo menor de edad, pero si te metes en un problema, si generas algún accidente, puedes también terminar con problemas legales importantes. Entonces son muchas las razones por las cuales no deben consumir alcohol siendo menores de edad. Gracias, Ana, ahí por la guía. Volviendo al tema de la Fundación Cine en las Montañas y Pedaleando Cine, culturízanos un poco acá, Silvia, porque creo que hay mucha oportunidad que tenemos también esta ventanita para llevar un mensaje de promoción de sostenibilidad en quienes nos están buscando. ¿Cuáles son a lo mejor, Silvia, esas acciones sencillas o cuál es tu recomendación para preservar? Porque lo que damos muchas veces en las ciudades por sentado, como es prender la luz y que haya energía, quizás en otras partes del país no lo es. ¿Cómo hacemos también para tener un consumo consciente, ya que estamos hablando de moderación en el consumo, pero también de la electricidad y de la energía, que es un recurso tan importante para todos? ¿Qué nos puedes recomendar sobre eso? Bueno, yo creo que lo principal es justamente, ¿no? El generar conciencia, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que a través de este modelo, lo que te decía, por ejemplo, de la bicicleta, cuando uno va y uno los pone a los chicos o a los niños o los que estén a pedalear, ellos entienden no solamente que uno va y les explica, no, mira, hay otros tipos de energía, sino que ellos lo están viviendo la experiencia de que la energía cuesta conseguirla. Entonces creo que ahí empieza a ser como un chip distinto en la cabeza. Y creo que generar conciencia se trata mucho de eso, de ir a los lugares todo el tiempo, de estar haciendo todos estos tipos de acciones. Me parece que el unir la conciencia ambiental con temas culturales Sí. ayuda muchísimo más porque la gente está como mucho más abierta a recibir el mensaje, ¿no? Creo que, no sé, si a un joven uno le está explicando en física en el colegio, lo va a entender distinto que si uno le llega eso con la bicicleta y le dice, no, tenés que pedalear porque si vos no pedaleas no vas a poder ver la película, ¿no? Y creo que esa, a mi humilde opinión, creo que es como la manera de estar todo el tiempo haciendo esos mensajes a través de la cultura, de expresiones más artísticas, de llegar a la comunidad de otra manera permanentemente, ¿no? Y cuando está esa interacción, cuando la gente empieza a como interactuar realmente con el mensaje, no tanto a recibirlo, creo que queda como mucho más grabado. De acuerdo. Y acá, cuando ustedes llegan con ese mensaje, y también, Ana, y que hemos conversado en otros foros, a partir de que se considera muy buena experiencia el tema de en serio y cómo llevamos en serio a través de la cultura, la educación, el teatro o la película a los jóvenes, hay personas incluso que pudiesen cuestionar, pero para entender qué hay detrás, cómo una compañía de licores va y hace de alguna manera una obra. Entonces había un tema de, no es que nosotros no vamos como Diageo, porque bajo ningún concepto quisiéramos que frente a menores de edad se exponga ni nuestra marca, ni nuestra marca corporativa, ni ninguna de nuestro portafolio. Si quieres, háblanos un poquito de eso, porque creo que es un punto fundamental para la transparencia también del programa y del verdadero corazón que tiene el programa, que es básicamente trasladarlo a otros actores como ustedes o a otros aliados para que sean ellos quienes bajen el mensaje. Sí, total, Mariandra, y yo creo que esa es a veces como un cuestionamiento, ¿no? Que recibimos. Es como, bueno, pero ustedes siendo una compañía de alcohol, ¿por qué están haciendo este tipo de prevención o de actividades? Y creo que la respuesta a eso es
la forma en la que Diageo opera. O sea, Diageo no concibe una forma diferente de hacer negocios, sino lo hace de la forma correcta. Y creemos realmente que la forma correcta es educar al adulto que decide tomar para que no consuma en exceso y hacer todo lo posible para que ningún menor de edad se exponga a nuestras marcas ni a ninguna otra y no pruebe una gota de alcohol siendo menores de edad. De otra manera no nos interesa hacerlo. Entonces, efectivamente, claro, nosotros no vamos allá como Diageo, yo no voy con una camiseta de Johnny Walker, ni de Old Parr, ni de ninguna de nuestras marcas, yo voy como parte de el equipo de una ONG con la que trabajamos, que es experta en prevención de adicciones y bueno, que de alguna manera también es como curadora de todos nuestros mensajes que estamos dando. Y son ellos los que al final del día dan el mensaje, ¿no? Y son ellos los que tienen el contacto con los colegios o con las escuelas. No es Diageo. Ahora, es transparente para los colegios que obviamente Claro. hay una empresa como nosotros que somos los que estamos patrocinando y los que estamos pagando para que eso pase de la forma correcta. No vamos tampoco al escondido porque es que no tenemos nada que ocultar De acuerdo. y de hecho nos sentimos supremamente orgullosos del programa que estamos llevando a cabo, porque la otra opción es no hacer nada. Ujú, ¿Cuál es mejor? ujú. ¿No? Entonces, y en el caso de Caldas, la que hizo los contactos con los colegios, con la comunidad, porque además tiene este know-how de trabajo, fue justamente Silvia junto con Francisco, su socio, a través de Cine en las Montañas, contando que Increíble. estamos llegando con toda esta propuesta 360 de sostenibilidad, pero también de prevención de consumo de alcohol, que es súper bonita. Y quería sumar un poquito de los aprendizajes que tuvimos estando allá. La experiencia es tan innovadora Ajá. y tan fuera de lo común y que saca a los chicos de su momento, que un gran aprendizaje y de hecho yo después tuve la fortuna de poder mostrar esto en un foro global, esta iniciativa, y me preguntaban y me decía, a ver, una persona que vive en Londres me decía, Claro. yo conozco esta iniciativa para unos smoothies que venden y entonces hacen que la gente pedalee, pero entonces la gente está desconcentrada en pedalear y ya no les importa los smoothies. Y le dije, justamente eso el primer día nos pasó, porque es tan innovador, o sea, que lleguen con una bicicleta a un sitio donde no llegan generalmente con ninguna propuesta disruptiva y diferente, ellos estaban pedaleando y la película, queríamos que pedalearan mientras mostrábamos la película para que se dieran cuenta que era, y fue como que todo el mundo, ¡bum!, volcado a la bicicleta. Y además unos adolescentes, en la hora del adolescentes recreo, sí, sí, sí. Tal cual, eso era como entre estoy aprendiendo, es algo muy cool, pero estoy pasándola bueno. Entonces, yo creo que un aprendizaje es cuando uno está llevando este tipo de actividades tan disruptivas, Sí. que además genera por sí solas un mensaje tan importante de conciencia, hay que darle el espacio a cada una. De acuerdo. Entonces, justo lo que dice Silvia, o sea, no solamente en la comunidad anterior Pedaleaban. pedaleaban para cargar, Precargaban. precargaban eso, Ajá. las baterías, para generar un sentido de comunidad, un sentido de la ruta, pero también cuando llegábamos, igual todos tenían la oportunidad de hacerlo, se hacía al principio, Silvia podía explicar cómo funcionaba, porque además lo bonito, y para que Silvia ahorita nos cuente, no es una bicicleta pues que uno vería en la NASA, ¿no? O sea, no, es una bicicleta común y corriente para mostrarle a la gente que ellos lo pueden hacer con sus propias bicicletas. Entonces, Silvia y Francisco daban el mensaje, educaban sobre la sostenibilidad y luego, gracias a lo que ustedes pedalearon más la comunidad anterior, ahora sí vamos a ver la película y se le da el espacio justo a cada experiencia. Ujú. Bueno, y ya para finalizar a cada una le pregunto, porque además este espacio se llama Conversaciones con Espíritu de Progreso. Adicional a ese aprendizaje de que cada espacio es tan potente y cada mensaje es tan potente, el de sostenibilidad como el del consumo, ¿qué fue aquello que no salió tan bien, que pudiesen mejorar cuando lleguen a las regiones? Un poco también para compartir con quienes nos están viendo sobre estos retos que uno se enfrenta cuando llega a la ruralidad, para que puedan aplicar también y aprender en experiencias de otros. Sí, no, bueno, como decía Ana, ¿no? El primer día que estuvimos, ahí vimos como todas las dificultades, que los chicos no podían pedalear y ver la película al tiempo, que Sí. eso no se iba a tener ninguno de los dos mensajes como claros. Entonces ahí dijimos, bueno, nada, empecemos primero con la bicicleta y después demos el otro mensaje.
Creo que el mayor reto sigue estando por ahí en la infraestructura que hay en las comunidades. Ok. No en todos los lugares tenés un super colegio alto para poner una super pantalla, Sí. ¿no? Que esté totalmente oscuro. Entonces creo que ahí ¿no? Hay todavía unas dificultades que hay que, ¿no? Como sobrellevar. Sí. Pero también uno tiene como la contraprestación de cosas hermosas. Por ejemplo, cuando estuvimos en Aguadas, estábamos en el colegio y cuando terminamos, un chico se acercó que tiene un grupo de adolescentes que son cuidadores ambientales Ah, wow. y se quedaron muy interesados con el sistema de la bicicleta. Tanto así que yo en el momento no tenía ningún manual ni nada, entonces después, como vía internet, le mandé todos los manuales para que ellos pudieran replicar Increíble. el modelo, que es lo que uno, ¿no? Como realmente también busca, no solamente la experiencia, sino que eso se vaya replicando en todos los territorios. Entonces las experiencias te dan eso, te dan mucho aprendizaje de cosas que uno todo el tiempo tiene que mejorar, Sí. pero también te dan unos agradecimientos y unas devoluciones de la comunidad que uno dice, bueno, sí, por ahí es. Ujú. Y Ana, tu mensaje de aprendizaje para cerrar. No, yo sí creo es tratar de prever en la medida de lo posible, y eso que lo hicimos, ¿no? Ujú. Hicimos una avanzada. Ajá. Bueno, hicimos, yo no fui a la avanzada, pero la fundación sí fue a la avanzada, se hizo todo el recorrido y demás. Entonces, y aún así, te encuentras con pasos complejos, se pinchó el carro, pues porque son pasos complejos y demás, o te encuentras con, no, sí, aquí cabe la pantalla perfectamente y de pronto llega así como, pucha, no cupo, o la luz no era la correcta. Sí. Entonces, sí, tratar como de, sobre todo cuando estamos llegando a sitios un poquito más lejanos, sitios tan desconocidos en general, es tratar de prever en la medida de lo posible, tener plan A, plan B, plan C, De acuerdo. para que la cosa fluya. Seguramente no va a fluir perfectamente, pero eso es parte también de la magia de llegar a estos lugares, ¿no? O sea, también cómo va uno acomodándose a lo que está pasando. Pero más allá de eso, yo creo que el aprendizaje es positivo, más bien la invitación a las personas que nos estén viendo, es cómo podemos llegar cada vez más con nuestras iniciativas a estos sitios que son un poco más alejados, que tienen menos oportunidades, que tienen menos contacto con lo que está pasando en este lado y que además son absolutamente agradecidos. Totalmente. Y dejarles ver que hay oportunidades, ¿sí? Que hay oportunidades en diferentes aspectos. El otro día estaba hablando pues con alguien que me contó de unos chicos en el Chocó, que desafortunadamente la tasa, digamos, de personas que se están quitando la vida jóvenes en Chocó está incrementando mucho Sí. porque no ven posibilidades en su vida. Uf. Entonces, pareciera que a veces estamos un poco ciegos frente a estas comunidades y nos enfocamos principalmente en las demás. Y es cuál es la responsabilidad que también tenemos nosotros de dar desde donde podamos con nuestro granito de arena, abrir los ojos de alguna otra forma, llevarles un mensaje diferente, un mensaje de optimismo. En este caso, pues es prevención de consumo de alcohol, pero les llevaste una película en formato cine, los inspiraste con una bicicleta, de pronto los inspiras a actuar, ¿por qué no? O sea, una película te puede inspirar de muchas maneras. Entonces, es eso, como nos fijamos un poquito más lejos en estas comunidades que difícilmente tienen oportunidades. Bueno, muchísimas gracias a las dos, especialmente, por supuesto, a nuestra invitada, porque además no solo llevaste la innovación, sino como dice Ana, contactaste a toda la red en Caldas, 9 municipios, hablar con profesores. Yo sé que no es tarea fácil, pero te lo agradecemos muchísimo porque definitivamente desde Diallo hay una convicción en que este programa escale y que cada vez sean más jóvenes los que tengan la conciencia, porque tenemos que hacer que sean ellos mismos quienes tomen la conciencia de que el consumo de alcohol en menores de edad es algo que no es positivo. Silvia, sé que después de esta conversación quizás mucha gente quisiera contactarte, porque además es un tema muy interesante. ¿Dónde pudiesen tener contacto contigo? ¿Redes sociales? ¿Un correo electrónico que nos puedes compartir? Sí, tenemos en Instagram, @ficmontanas, FIC Montanas. Ok. En Face, Festival de Cine en las Montañas, Festival Internacional Cine en las Montañas. El correo es cineenlasmontañas @gmail y en nuestra página web www.cineenlasmontanas.com. Bueno, y a ustedes los invitamos a una próxima edición de Conversaciones con Espíritu de Progreso y síganos en nuestro canal de YouTube, Diallo Colombia.